Bé, per començar, jo no sé si vosaltres de petits éreu lectors habituals de TVOs. Si n'éreu, quan us enxampaven llegint una historieta, potser havíeu d'escoltar comentaris del tipus «Noi, no llegeixis tant de TVOs o no miris tants ninotets que acabaràs tonto». Doncs bé, el nostre convidat d'aquest vespre, José Manuel Trabado, és la demostració empírica de tot el contrari, de que llegir còmics enalteix l'esperit i que amplia les nostres coordenades mentals. José Manuel Trabado és doctor en literatura espanyola i professor de la Universitat de León, i la lectura atenta de la historieta, a part de produir-li grans moments de satisfacció, li ha permès publicar llibres tan importants dins d'aquest camp com la novel·la gràfica Poéticas y modelos narrativos, del 2013, i Antes de la novela gráfica, clàssicos del còmic en la premsa nord-americana, que si esteu interessats en el tema, doncs us convido a llegir. Bé, com podeu deduir pel títol del seu segon llibre, el format del còmic no ha estat sempre el mateix. Si reculem uns 100 anys, els còmics als Estats Units es publicaven als diaris cada dia en format de tira horitzontal i aquesta regularitat s'alterava els diumenges. Llavors els diaris, com passa ara, feien suplements dedicats a la historieta i llavors aquestes tires s'ampliaven fins a ocupar gairebé la pàgina sencera o a vegades la pàgina sencera i llavors es feien, si podia ser, a tot color. I encara que el protagonista fos el mateix, diguéssim que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte llegies la tirada en Popeye, doncs els diumenges continuaves llegint en Popeye, però l'aventura, el nucli argumental, era diferent del que et trobaves durant la resta de la setmana, de manera que hi havia dues trames paral·leles que anaven llegint els lectors. Bé, el format de la historieta va fer un nou salt qualitatiu cap als anys 30, quan algú va decidir que es havien de publicar a les revistes, el que ells van anomenar comic books, i en principi aquestes revistes van néixer per reaprofitar el material que publicaven, van dir, doncs ara, mira, aquestes tires dels diaris les ajuntem, les traguem, fins que un bon dia un editor va dir, home, ja està bé de publicar els mateixos personatges, però què passa si ens en inventem de nous? Què passa si els canviem? Ho vam fer i fruit d'això, per exemple, tenim fills tan il·lustres d'aquell moment com Superman o Batman, que ja arrosseguen més de 80 anys al damunt de la capa, és a dir, que ja són uns ancians venerables. Bé, aquestes revistes, el comic book, es feien, diguéssim, amb un paper pulp, lleig, te'ls grapaven, eren una mica de nyigui-nyogui. Ja havien avançat una mica respecte al paper de diari, que també era això, però llavors aquí a Europa hi va haver gent que va dir, bueno, ennoblirem el gènere i el que farem serà agafar això, ho publicarem en format àlbum, ho farem amb unes tapes que siguin una mica dures, això sobretot a partir del moment en què es va ja assimilar el color a la historieta amb normalitat i amb aquest format segurament molts de vosaltres haureu llegit els Astèrix, els Tintins, els Barrufets, el Lucky Luke, el Tinent Blueberry. Doncs bé, aquests àlbums generalment tenien entre 62 pàgines i 40 i poques i, esclar, durant molt temps era el que feien els autors fins que va arribar fa relativament recentment la novel·la gràfica que va ampliar aquests límits, per exemple, a les 300 pàgines i també ho va fer d'una manera en la qual incloïen temes, preocupacions i matèries que fins en aquell moment la historieta no havia desenvolupat. És cert que s'havien fet coses per a un públic adult, però que potser amb aquesta intensitat no existien. Aleshores, què passa? Aquesta etiqueta, novel·la gràfica, ha contribuït a prestigiar l'art narratiu i el fet que aparegui en un format que és molt similar al de qualsevol llibre que podem tenir a casa, ha ajudat i ha afavorit que els llibreters el puguin tenir també a les llibreries amb molt de carinyo, que era una cosa que a vegades els hi costava, que eren bastant reticents els llibreters més tradicionals a incloure el material de les vinyetes amb regularitat com a oferta cultural. Doncs bé, ara ja es pot fer. I ja que estem en un festival literari, jo agraeixo que els responsables del MOT hagin tingut, diguéssim, l'avinentesa d'incloure la narrativa gràfica en un festival literari,
perquè bé, el còmic, amb els seus diversos formats, ja sigui tira, pàgina sencera, sigui episodi en comic book, sigui en format de novel·la gràfica, necessita un dibuixant, evidentment, però aquest dibuixant, sense un guió al darrere, no és res de res i no pot fer gaires coses. S'ha de dir que, en molts casos, els mateixos dibuixants són els seus propis guionistes, n'hi ha d'excel·lents, com s'està demostrant, si aneu a veure les novetats que surten a qualsevol llibreria, però també és cert que no tots els dibuixants estan capacitats com els seus companys i n'hi ha que necessiten a vegades tenir aquest ajut extern d'un escriptor que els hi faci la història amb la qual ells podran realitzar-se i podran expressar-se artísticament. I quan parlem d'un guionista, generalment la gent sol interpretar que és el senyor que escriu el que diuen els personatges, els diàlegs, però un guionista de historieta és molt més que això, perquè, per exemple, una pàgina d'historieta pot ser completament muda o moltes mudes, i bé, algú les ha de rumiar. L'escriptor, entre les feines que li toquen fer, són potser el punt de vista de la narració, la composició visual de tota la pàgina, veure com van vestits els personatges, l'ambientació, com són físicament, com es desenvolupen els escenaris. O sigui que realment hi ha una tasca, hi ha una feina molt important. Hi ha un tipus d'indústria del còmic que separa molt fàcilment aquestes categories, que és la dels superherois, perquè el problema que tenen dins del còmic superheroi és que hi ha unes dates de lliurament molt bèsties i que els obliguen a treballar de pressa. Llavors, què fan? Es reparteixen la feina i fan una mena de divisió del treball. Tenim un senyor que és el que dibuixa, és un senyor que dibuixa a llapis, hi ha un senyor que l'entinta, que entinten i dibuixen el que prèviament algú ha escrit, hi ha un senyor o senyora que s'encarrega de posar els colors i n'hi ha un altre que s'encarrega de retolar-ho. Dit així, això sembla una mica una fàbrica de botifarres, però malgrat això no és una feina tan mecànica com sembla, hi ha realment grans artistes i hi ha, per exemple, grans guionistes dins d'aquesta indústria que han contribuït a eixamplar el que és el panorama i les fronteres de la historieta. Entre els noms, per exemple, Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis o Grant Morrison, que a part de donar el seu segell personal amb tot el que escriuen, és això, han contribuït a recrear i a definir el que és la novel·la gràfica. Un altre tema, ja que parlem de llibres, és que la majoria d'aquests guionistes aspiren a escriure novel·les, alguns ho acaben fent, com el cas del Neil Gaiman a Anglaterra, o com pot ser el cas de l'Andreu Martín a Barcelona, no? Vull dir, i a vegades a aquests novel·listes els hi costa treure's l'etiqueta, és que vostè treballava pels còmics. Però bé, n'hi ha com l'Andreu Martín que són capaços de, per exemple, treure premis literaris o guanyar premis en el món del còmic, com és el cas del relat Ocupante, amb el qual l'Andreu Martín va guanyar el Premi de Còmic Costa Brava fa una colla d'anys, fa 3 o 4 anys. Era una historieta de gènere fantàstic, eren uns personatges que anaven amb unes coves misterioses i trobaven allà com una pedra i els hi entrava a dins una bestiola d'aquestes maleïdes, un paràsit alienígena que anava saltant de persona en persona, que és una mena, un lloc comú del gènere fantàstic. Bé, com veieu, el fantàstic està vinculat a la historieta, no és una cosa de fa 4 dies, no és una cosa de l'Andreu Martín, sinó que ja hi pertany des dels seus orígens i en breus segons ho podreu comprovar gràcies a la conferència que ens farà José Manuel Trabado, que és un apassionat de la matèria, un gran fan i que, bé, ens satisfà molt poder tenir-lo aquí perquè és un luxe. Poseu-vos còmodes, doncs, i estigueu molt atents a les seves instruccions per despertar un cor adormit, allò fantàstic en la novel·la gràfica, i disposeu-los a acompanyar-lo per una dimensió artística i extraordinària feta d'imatges poètiques, meravelloses i enlluernadores. Cuando quieras, José Manuel, muchas gracias. Gracias. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, casi voy a pedir la licencia para poder hablarles o hablaros, ya que estamos en una conferencia COME, me vais a permitir que os tutee.
de pie, porque si no me siento aquí como una especie de presentador de telediario y bueno, no sé si es el papel más cómodo. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, a todos vosotros por estar aquí. Me he hecho la firme promesa de respetar las 9 menos cuarto como hora de término, porque sé que juega el Barça, entonces no hay problema, acabaremos antes, por supuesto. Sé que en ese momento las calabazas o las carrozas se convierten en calabazas y nos vamos todos, no hay ningún problema. Y muchísimas gracias a todos los que hacen posible que un festival como este se celebre, que me parece un lujo en los tiempos que corren. Me parece también casi para escribir una novela fantástica, ¿no? En tiempos de una gran escasez había un festival de literatura fantástica que se hacía entre Gerona y Olot. Entonces, bueno, pues muchas gracias, porque además todos han hecho que me sienta no como en casa, sino mejor que en casa. No sé, ya me estoy planteando lo de no volver. La culpa es de todos que me están tratando tan magníficamente. Bueno, pues muchas gracias. Es verdad que después de una presentación como esta poco me queda decir. Ya se ha hecho un apretado y magnífico ejercicio de síntesis, un relato de lo que son los formatos del cómic. Cuando hablamos mucho de cómic hablamos de los formatos que tiene, porque es verdad que tienen mucha importancia. Cuando hablamos de literatura, hablamos de novelas, da lo mismo, bueno, pero básicamente da lo mismo que el libro sea un poquito más grande, más pequeño, que el tamaño de página, bueno, preferimos a lo mejor una letra más grande, etcétera, pero el libro cuenta lo mismo y de la misma manera. Pero, sin embargo, cuando hablamos de cómic es muy importante el número de páginas que tenemos para contar, incluso el tamaño de página que tenemos para contar. Por eso, a veces nos ponemos muy pesados hablando de esos famosos formatos del cómic. No es lo mismo que te dejen 5 minutos para contar algo que te den 1 hora. Pues en el cómic no es lo mismo que te dejen una tira donde hay 4 viñetas que tienes que contar algo, o que te dejen 48 páginas como un álbum, o te dejen 20 y tantas páginas como el comic book, o que te dejen las páginas que en principio quieras dentro de la novela gráfica. Es muy importante eso, el tiempo que te dejan para contar algo. Porque va a ser muy importante incluso no solo lo que puedas contar, sino a qué velocidad puedes contarlo. Y eso es lo que va a alterar mucho las convenciones del lenguaje del cómic dentro de lo que llamamos novela gráfica. Y por eso incluso se acabará encontrando con otro tipo de lectores muy diferentes. Porque es verdad, no sé si todavía, no lo sé, hay el prejuicio de que el cómic pues lo leen gente rara, vamos a decirlo así, o gente con una edad muy determinada y que luego abandonan la lectura de ese cómic y se pasan a otras cosas o la abandonan definitivamente. Bueno, esto, un término controvertido como el de novela gráfica, ha sido una segunda oportunidad para que algunos se vuelvan a enganchar a leer cómics y sobre todo para buscar unos lectores que en principio no esperaban leer cómics, pero se acaban encontrando historias que los acaban atrapando. Solo pongo por casos y experiencias que me han ocurrido con gente, incluso con alumnos, que me dicen, bueno, he leído Maus, que es uno de esos cómics por antonomasia, que le han dado un premio Pulitzer, que solo se le dan las novelas y entonces se hace muy visible el cómic. Dice, y yo no era lector de cómics, pero he leído Maus y me ha gustado muchísimo. Y a partir de ahí empiezan a leer más cómics. Incluso algún alumno me ha contado, dice, yo es que a mí me gustaba mucho el cómic y he leído Maus y me gusta. Dice, pero es que un compañero mío de piso que no le gusta el cómic ha leído Maus y le ha gustado. La cuestión es que el cómic solo es un lenguaje que no tiene por qué contar un determinado tipo de historias, que puede contar las historias que queramos. Y aquí lo que os propongo es precisamente ver qué referencias podemos encontrar dentro de Fantástico. Me voy a centrar en 3 autores de 3 tradiciones muy diferentes y ver qué repercusión tiene desde un punto de vista emocional el hecho de que haya cosas que alteren la realidad y que podamos relacionarlo con ese discurso fantástico. Es verdad que no me iba a sentir cómodo si no hacía algunas alusiones previas antes, ¿no? Bueno, pues esta es una página de muchas que se pueden utilizar, que es de unos grandes autores del cómic norteamericano, pionero, y además, una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado la atención, porque, bueno, cuando se presenta aquí, se presenta como que parece que uno sabe de cómics, y no, yo soy un recién llegado, un amateur, y me lo he pasado muy bien descubriendo cosas. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que, si vamos a principios del siglo XX, y esto es una página de periódico que se publicaba en los periódicos, dices, bueno, es un lenguaje en formación, alguien que está empezando a aprender a hacer las cosas y que necesita un periodo, bueno, de aprendizaje para alcanzar la madurez. Eso sería lo esperable. Lo que a mí, al menos bajo mi torpeza y mi inocencia, me llamó mucho la atención es que desde el primer momento se consiguen cosas maravillosas, de una gran madurez. Es como cuando alguien que está creando algo, como si fuéramos al terreno de la novela y la primera novela que se nos hubiera escrito, la primera narración fuera El Quijote. Y dices, pues la hemos liado, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacen los demás después de esto? Pues alguien como Winsor McCay hace páginas como estas a partir de 1905. Y es una historia, bueno, una historia
maravillosa, que es un niño, que es Little Nemo, que todas las noches se acuesta y empiezan a ocurrir cosas extraordinarias en ese momento. Al final de cada página, la historia acaba siempre de manera invariable en la última viñeta que se ve abajo, ahí a la derecha, bueno, aquí se puede ver, o aquí, esta última viñeta, que el niño despierta. Y entonces eso nos tranquiliza mucho. ¿Por qué? Porque vemos una historia extraordinaria, incluso muy inquietante, pero al final se despierta. Entonces, todo es un sueño, tranquilos, no pasa nada. Veremos que eso luego no va a ser lo habitual. ¿Pero qué llama la atención esto? Bueno, pues que partiendo de una situación cotidiana muy normal, como el hecho de que se acuesta un niño en su cama, hay poco a poco de esta situación normal en la cama, cómo poco a poco se va introduciendo un elemento de extrañeza, algo que va cambiando esa realidad. Estamos en 1905. Esto se podría poner en relación con lo que incluso alguien como Freud habla de lo siniestro, de lo ominoso, que son traducciones que hemos utilizado por una palabra más o menos alemana, que es un Heilig, que viene a decir que es lo familiar, lo cotidiano, que se convierte en algo extraño. Que alguna vez, a lo mejor, a veces nos ha ocurrido cuando nos mareamos y nos desorientamos y el lugar donde estamos viviendo de repente se convierte en algo extraño, algo que no sabemos cómo manejarlo. Pero Freud eso lo hace 10 años después. Y aquí es partir de ese elemento cotidiano, de ese elemento familiar, de lo diario, que se desnaturaliza, que se convierte poco a poco en algo extraño, paulatinamente. Si se fijan en las viñetas, bueno, la he pasado, bueno, pues esa cama que tenemos aquí se va haciendo cada vez, se convierte en una especie de cuadrúpedo que empieza a deambular por la ciudad hasta que finalmente caen y en esa caída se despierta el niño. Era una cama que de repente se convierte en una especie de animal fabuloso. Claro, ¿qué es lo inquietante? Y esto lo podríamos relacionar mucho con lo fantástico. Que está muy pegado, que partimos de la realidad para cambiar solo un poco, que cambiemos de esa realidad, se convierte en algo inquietante. No hace falta que vayamos a un castillo gótico donde hay fantasmas atados con cadenas. Bueno, claro, es que no hay castillos por la vida. Lo que a veces nos crea mucha zozobra es que al abrir la puerta de mi casa pueda encontrarme algo misterioso. Porque con eso sí crea inquietud en nosotros. Entonces, esta visión que tenemos de lo fantástico a partir de autores ya más modernos, como Julio Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que incluso algunos han hablado de lo neofantástico, es que parte de la calle, que parte de una situación cotidiana. Y esa situación cotidiana nos podemos identificar cada uno de nosotros. Bueno, pues esto lo hace Winsor McCay ya en unas páginas de periódico a principios del siglo XX. Y no deja de ser maravilloso. Más era un dibujante extraordinario. Y solo como anécdota, si alguien pone Winsor McCay, animación, hace las primeras animaciones manualmente. Y crea un elemento casi mágico, claro, los personajes se movían, adquirían vida. Y además hay una de las grandes frases que les dice a los demás, dice, yo he creado un arte con la animación, los dibujos animados, y vosotros lo habéis convertido en un negocio, ¿no? Es uno de los grandes elementos para el debate, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme mucho más. Este ya es de un autor mucho más contemporáneo, que es Paul Kirchner, que hace una serie que se titula The Bus, en el autobús, donde un personaje también tiene un mundo alucinado, va a coger un autobús, está esperando en el autobús y poco a poco vemos que hay una inundación que empieza a anegar el mundo, se sube a esto, impasible, y este mundo que ha sido inundado construye un nuevo suelo sobre el que aparece el autobús al que se sube y se va. También partiendo de esa situación cotidiana, es lo mismo, esa misma lección que ya había enseñado Winsor McCay. Esto estamos hablando de años 70-80 en una revista como Heavy Metal, una revista norteamericana. Bueno, pues se vuelve sobre lo mismo. Incluso no solo en el cómic, un álbum ilustrado que ha tenido luego mucha fama otra vez porque se hizo recientemente una versión cinematográfica, que a mí me gustó menos personalmente, ¿no? Porque era como muy pretenciosa, muy filosófica. No sé, los que la hayan visto, no sé si opinarán lo mismo. Pero ese álbum ilustrado, que es para niños de principios de los años 60, plantea también una historia que podríamos relacionar con ese elemento fantástico. Es de un autor como Maurice Sendak, uno de los grandes clásicos del álbum ilustrado, donde nos plantea una visión del niño muy diferente. No ese niño como alguien inocente, candoroso, que hay que educar, sino un niño que es un monstruo y que su madre lo castiga sin cenar. Bueno, y lo que vemos solo es una secuencia que pongo ahí de 3 páginas para que veamos algo que podríamos entender una especie como de homenaje también a ese Little Nemo de Winsor McCay. Un niño que está siendo castigado, lo vemos en la primera de las escenas, allí, aquí, que además, fíjense, fijaos cómo va disfrazado del lobo. Es el monstruo. No es el monstruo que asusta al niño,
es el niño el que se convierte en un monstruo y asusta a su madre. Y cuando le riñe, le dice, eres un monstruo. Y el que le contesta dice, te voy a comer. Castigado, sin cenar. Y esto es cuando, esa es su prisión. La celda de castigo es su habitación. Pero una vez que está allí, de repente hay una transformación misteriosa de esa habitación que poco a poco y de manera paulatina, esta cama se convierte, las patas de la cama, en árboles y finalmente se acaba convirtiendo en una selva. Y aparecerá un barco que lo llevará a un mundo extraordinario que es donde viven los monstruos, esas cosas salvajes, que conocerá y acabará dominando. Tiene eso una lectura simbólica que ahora de todas maneras tampoco hay tiempo para desarrollar, pero que también partimos de esa situación cotidiana para llegar a un universo fantástico, una habitación que paulatinamente se convierte en una selva. Vemos los árboles, que son esas señas, esas huellas que va dejando esta cama que había evolucionado, y vemos cómo la luna se mantiene en las tres imágenes. Partiendo de un universo muy cercano, llegamos a algo inquietante también. Voy entonces, antes de meterme todavía en esta novela gráfica, realizaciones visuales. De alguna manera estoy solo poniendo unos pequeños ejemplos de cómo visualmente podríamos reflejar eso que llamamos fantástico. Entonces, una propuesta como la de Winsor McCay, homenajes como la que hace Kirchner o la que hace también, en este caso, Maurice Sendak, pero fíjense en grabados como el de Escher, que se basa en una especie de paradoja matemática, y esto es curioso porque si los sueños de la razón producen monstruos, a veces los problemas matemáticos nos crean también cierta zozobra, ¿no? Porque desafían nuestra inteligencia, nuestra capacidad racional. Y esto que se llama esa paradoja también de esas escaleras Penrose de dos matemáticos, que es una escalera que parece, no sabemos si sube o si baja, y lo curioso es que estamos viendo algo, y entonces como lo vemos parece que es real, pero nuestra razón nos devuelve siempre la misma contestación. Eso que como vemos es real, nuestra razón nos dice que es imposible. Y esa mezcla entre lo real y lo imposible que estamos viendo reflejado, lo vemos en estas escaleras, y lo vemos es lo que desarrolla, por ejemplo, alguien como Escher en uno de sus grabados. Y que además incluso esta... No sé si he puesto alguna foto aquí. No, no he puesto ninguna foto. Pensé que había puesto alguna foto. Pero, por ejemplo, si han leído otra novela gráfica de uno de los grandes autores también españoles, que es Paco Roca, y Calles de Arena, que podría haber sido un ejemplo magnífico para traer aquí, pero sé lo que me pasa, que luego me paso de tiempo. Algunas de las portadas que hizo para esa novela gráfica desarrollaban esta idea de la escalera, porque es un personaje también que se ve atrapado en una especie de paradoja, de algo imposible. Bueno, pues estos son ejemplos de cómo gráficamente podríamos desarrollar esa idea de lo fantástico, pero tienen en común que suelen ser historias muy breves que podemos concretar en una propuesta gráfica muy llamativa. Es decir, podemos concentrar esos dibujos tan extraordinarios en una página. Pero ¿qué ocurre si desarrollo esto a lo largo de 300 o 400 páginas? Que nos cansaríamos. Sería tan intenso cada dibujo, nos pediría tanto tiempo, tanta atención, que llega un momento en que eso nos dejaría agotados. De la misma manera que si leemos un poema, y un poema nos puede seducir, puede ser un lenguaje muy intenso, pero un poema es algo breve en muchas ocasiones. Pero si tenemos una novela que tiene esa intensidad de lenguaje a lo largo de 500 páginas, llega un momento en que acabamos agotados. Pues, ¿cómo se desarrolla cuando la narración se amplía esa idea de lo fantástico? Es a donde quiero llegar. Pero, sobre todo, es verdad que cuando tendemos a pensar en lo fantástico, en muchas ocasiones se nos habla de lo fantástico como una especie de medicina para curarnos de nuestra propia razón. ¿Por qué? Porque la ciencia y nuestra capacidad racional nos obliga a entender la realidad de una manera, a definirla, a acotarla, a explicarla. Y lo que ha hecho la literatura fantástica es buscar ese margen que no podemos explicar, donde hay cosas que suceden que nuestra ciencia, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento no es capaz de sistematizar, de ordenar matemáticamente. Y por eso, curiosamente, ese relato fantástico en el siglo XIX tiene ese gran auge, ¿no? El momento en que la ciencia está avanzando, pero siempre queda un rescoldo, siempre queda una brecha que nos abre una puerta hacia otra forma también de entender la realidad. ¿Y qué genera en nosotros? Genera esa inquietud y la idea, siempre en nosotros una idea de que es posible que no conozcamos la realidad tal y como nos lo dicen nuestros sentidos, que es posible, que otra realidad está oculta y que a veces se manifiesta y que solo hace falta tener la mirada atenta para encontrar esas realizaciones anómalas que la ciencia, ni nuestra inteligencia, ni nuestro conocimiento tan maravilloso puede explicar.
La literatura entonces se sitúa en ese otro lado, en lo inexplicable. ¿Y qué busca? Busca nuestros temores, nuestras ansiedades y nuestras necesidades también, porque a veces parece que tenemos la necesidad de sentirnos inseguros, de tener miedos, de que nos asusten. Hay gente que le gusta ver cine de terror, por ejemplo, y dice, bueno, tenemos esa necesidad a veces de construirnos nuestros propios miedos, descubrir nuestra fragilidad. Pero no quería solo incidir en, digamos, en esa asepsia, en esa medicina que nos devuelve el relato fantástico para decir esta realidad la podemos entender de otra manera y no solo lo que nos dicen los físicos, los químicos, eso sí, lo comprobable, sino que la literatura va a ese otro elemento irracional, maravilloso, soñador, como queramos llamarlo. Sino lo que quiera es ver qué repercusión emocional va a tener ese discurso fantástico en algunos personajes de tres autores. Voy a centrarme en un autor como Beto Hernández, norteamericano, aunque de ascendencia mexicana, en otro autor japonés, que es Jiro Taniguchi, y por último, también en un tercer autor, que es Miguel Anxo Prado, de nuestra tradición, la tradición española, que plantea una cuestión, bueno, muy interesante, ¿no? Y que vemos a lo largo de esto. Intentaré mostrar cómo a veces las mismas realizaciones se pueden tratar desde un punto de vista realista o desde un punto de vista fantástico. Por ejemplo, pensemos, cuando lleguemos al cómic de Miguel Anxo Prado, se titula Ardalén, el último premio nacional de cómic, habla de una persona que tiene lagunas en su memoria, una desmemoria, y que podríamos relacionar con otra novela gráfica española, como Arrugas, que trata del Alzheimer. Pero el Alzheimer va a ser una explicación racional de lo que le pasa a un personaje, mientras que aquí se nos va a dar una explicación maravillosa, mucho más poética también, aunque tiene momentos muy emocionales, muy intensos, una novela como la de Paco Roca. Pero empecemos un poco por el principio y por Beto Hernández. ¿Por qué? Porque Beto Hernández, bueno, es uno de los autores de culto también, y lo curioso y lo que quería mostraros es precisamente cómo, aunque hago una pequeña trampa, hablo de novela gráfica y algunos asocian también a Beto Hernández a la novela gráfica. Incluso podemos ver publicada su obra a veces con un título que es Palomar, que es un pueblo situado en México y que muchos han comparado que es una especie de pequeño Macondo, ¿no? Y se habla del realismo mágico y de la integración del realismo mágico de García Márquez dentro del cómic norteamericano. Bueno, en cierta manera eso sí que es así. Pero por eso pongo aquí, aparte de la foto del autor, unas portadas, porque ¿dónde se empieza a publicar eso? Se empieza a publicar, antes hablaba aquí del comic book, es esa revista, pero esa revista en un determinado momento, sí que fue una recopilación de historias, como se dijo, desarrolló sobre todo la temática de los superhéroes, pero a partir de los años 80, un autor como Robert Crumb, del Underground, dijo, vamos a hacer comic books diferentes y vamos a hablar de nuestras obsesiones, de nuestras preocupaciones, y sobre todo de algo que asustaba a la cultura establecida, que podía ser referencias sexuales, referencias a las drogas, es decir, todo aquello que se podía convertir en algo incómodo, ¿no? Y fue una gran renovación dentro del comic book, porque el comic book dejó de ser una especie de proceso industrial, como se hablaba antes, para convertirse en una especie de cómic de autor, que a lo mejor algunos prefieren antes que hablar de novela gráfica, hablar de cómic de autor. ¿Qué se encuentra uno en Love and Rockets? ¿Qué es este comic book? Pues bueno, es una obra hecha sobre todo por dos hermanos, que es Beto Hernández y Mario y Jaime Hernández. Son tres hermanos que colaboran y a partir de ahí en esas páginas se empiezan a publicar historias que suceden en un pueblo mexicano llamado Palomar. Bueno, como os decía, el referente de ese movimiento, de esa nueva renovación, antes de que habláramos de novela gráfica, fue el cómic Underground de Robert Crumb y una de sus obras que es Zap. Entonces era coger un objeto cultural muy identificado, que era el comic book, asociado a una serie de contenidos para darle la vuelta y meter dentro de ese formato algo que nadie esperaba. Y eso es la cultura alternativa de los años 80. Bueno, de esa renovación, claro, evidentemente nace mucho de lo que luego se da a llamar novela gráfica y que tampoco podemos desarrollar mucho más. Pero, ¿a qué voy? Bueno, el caso de Beto Hernández se podría relacionar, incluso si queremos tener presente el término literario a continuación, con lo que se estaba haciendo en la literatura también. Situémonos en los años 80, al principio de los años 80, cuando se empieza a publicar esa revista, y donde esa revista, donde alguien hablaba de los excesos sexuales, obsesiones de Robert Crumb, él no habla desde ese punto de vista tan autobiográfico, sino que va a hacer es inventar ese pueblo imaginario y ahí situar, parte de lo que es su vida. ¿Pero qué es su vida? No solo lo que él vive, sino la herencia
también de lo que han sido sus padres, de origen hispano, de origen mexicano. Y aunque él vive en Estados Unidos, va dentro de la cultura norteamericana insertar todo aquello que venía de sus tradiciones familiares. ¿Y que viene? Todo el folclore mexicano, toda la mitología mexicana y una idea también maravillosa de esa realidad. Pues eso es lo que hace, de alguna manera, autoras, bueno, aquí tengo 3 autoras como, y es curioso, autoras, bueno, vamos, eso lo podríamos sacar mucho más, como Gloria de Zandúa, Sandra Cisneros o Elena María Viramontes, son 3 autoras de literatura chicana. ¿Qué es la literatura chicana? Es una literatura que se hace desde Estados Unidos, normalmente escrita en inglés, pero por autores latinos, incluso autoras latinas, donde se reivindica la importancia de la mujer. Si leemos los cómics de Beto Hernández, vemos que los personajes protagonistas son mujeres de una gran personalidad, muy fuertes. Y es curioso que además lo hace un hombre, ¿no? Entonces, bueno, nos daría tema también para más reflexiones. Pero lo que se estaba haciendo en los años 80 dentro de la literatura chicana, de alguna manera lo que hace Beto Hernández es traspasar eso, incluso a veces adelantarse a algunas de estas autoras y llevarlo al terreno del cómic underground norteamericano. Bueno, algunos también han relacionado este Palomar con García Márquez y, por supuesto, con su realismo mágico, que es una manera también de buscar en los mitos, en las leyendas propias, algo universal, que es lo que nos va a hacer García Márquez. Ahí tenemos una de las portadas de Palomar. Es curioso porque además, bueno, no sé si he seleccionado la otra portada, no está, pero ahí aparece un árbol y un asiento, y es un árbol, curiosamente, que es un espacio mágico, donde uno de los personajes, que se llama Heraclio, va a ver a otras personas que se han muerto, fantasmas. Inmediatamente uno recupera incluso ahí episodios de 100 años de soledad, ¿no? Donde alguien veía al patriarca de los Buendía, que una vez muerto aparecía sentado bajo un árbol. Claro, eso llamamos realismo mágico, pero pensemos también que hay una cuestión también importante que tenemos, que Beto Hernández arranca también de una cultura como la mexicana, donde la división entre la vida y la muerte no es tan clara, y donde incluso se celebra la muerte, y donde se va a los cementerios, y donde la muerte es parte también de la vida, no es el final, sino la prolongación de algo. Entonces, pensemos que recuperar esa esencia de lo mexicano le va a dar la oportunidad a un autor norteamericano para meter dentro del cómic underground todo un elemento fantástico, maravilloso, mitológico, que no eran, digamos, de Estados Unidos, sino que provenía de tierras latinas y de lugares como México, ¿no? Bueno, quiero solo, aquí solo es una referencia para que veáis, el personaje masculino es Heraclio, es el que ve esos muertos, y llega un momento que su mujer se enfada mucho con él porque dice, siempre le estás leyendo libros y no me haces caso, ¿no? Dice, no, pero mira, hay un libro que es maravilloso, 100 años de soledad. Entonces, para que veáis precisamente cómo se hace referencia a esa novela de García Márquez, que también luego es interesante, cómo desde una cosa que parece muy alternativa, muy de segunda división el cómic, se está haciendo referencia a una de las grandes novelas de la literatura establecida. Hay muchos guiños del cómic también a la literatura, obviamente. Y le dice a la mujer, bueno, ¿y ese libro qué cuenta? Dice, ese libro está hablando de nosotros, le dice. Está hablando de esa comunidad latina o está hablando de la condición humana. Pero es un libro donde asociamos a que con la mayor naturalidad del mundo pasan cosas maravillosas y mágicas, donde aparecen muertos, donde una persona al tomarse una taza de chocolate vuela. Bueno, cosas extraordinarias que se cuentan con toda la normalidad del mundo. Pues eco de esa filosofía se va a hacer también Beto Hernández. Ahí veis el árbol que antes os comentaba, donde en este caso el personaje Heraclio está hablando con un amigo suyo y ve a estos 3 personajes que son 3 muertos. Dices, bueno, bien, como García Márquez, sí, pero es curioso. Llega un momento en que uno de los personajes tiene ahí un encuentro con una especie de extraterrestre y le inoculan un gas a través del cual va a ver el futuro y va a ver la muerte que tiene. Y dice este personaje, pero yo al menos tendré una suerte, moriré en Palomar y me convertiré en fantasma. Sin embargo, fulanito va a morir en Estados Unidos, en accidente de coche, y allí se acabó todo. Lo curioso de todo esto es que parece que si vives en México, si te mueres en Palomar, un territorio mítico, no mueres. Sigues viviendo, te conviertes en un fantasma. Sin embargo, si cruzas la frontera, accedes a otra cultura, donde se explica el mundo de otra manera,
no conviertes en un fantasma, mueres definitivamente. ¿De qué está hablando? De ese diálogo cultural que obviamente está latente ahí, explícito, entre el mundo latino y Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, que vemos y sucede en esta historia de Palomar. Y voy a ir abreviando porque tenía ya que ir mucho más. Me centro en una historia. Pies de Pato ahí cuenta una historia muy interesante. Son pequeñas historias que se pueden leer de manera independiente en Palomar. Pies de Pato narra la llegada de una bruja a Palomar que lleva una cosa oculta en una bolsa y que luego descubrimos que es un pequeño cráneo, el cráneo de un bebé, que roban los niños traviesos del pueblo y empiezan a jugar con él y lo tiran y cae a un pozo. Y esta mujer, esta bruja, empieza a llorar, a llorar y a llorar y lanza una maldición sobre el pueblo, donde todo el mundo empieza a tener como una enfermedad y empieza a tener alucinaciones. Ya vemos ese elemento mágico, la aparición de la bruja. Incluso cuando estamos en la literatura chicana, escrita en inglés, no aparece la palabra bitch, sino que aparece bruja, aparece en español. Siempre lo suelen utilizar el término latino, el término español. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Evidentemente lo que está haciendo aquí Beto Hernández es introducir uno de los temas folclóricos típicos de la literatura chicana y de la literatura mexicana, que seguramente habéis oído hablar, que es el tema de La Llorona. La Llorona es un personaje que sufre la infidelidad de su marido y ella, desgarrada, coge y ahoga a sus hijos en una corriente de agua y luego está llorando y llorando y llorando y llorando. Eso es la leyenda folclórica muy mexicana que pasa luego a los autores descendientes de los mexicanos y utilizan mucho en la literatura chicana. ¿Por qué? Porque para no ser asimilados en la cultura estadounidense lo que hacen es reivindicar lo propio, lo mexicano. Y una manera de reivindicarlo es utilizar las historias de sus padres. Una de ellas es este término de La Llorona. Incluso hay una ranchera por ahí que cantaba, yo creo, entre otras, Chabela Vargas, ¿no? La Llorona, ¿no? Es una mujer que llora porque ha matado a sus hijos. Es el paradigma de la madre que luego lamenta esa pérdida. Pero que además vemos que es el folclore mexicano, pero que tiene otra raíz incluso en la cultura azteca y precolombina de México. Hay diosas como, por ejemplo, Tonantzin o Chihualcóatl, que era una diosa que estaba protegiendo su tierra y que ve que sus hijos mueren y llora. Entonces pasamos de una etapa mítica de esos dioses mexicanos que perviven en el folclore mexicano, en la historia de la Llorona, y pasan luego a la literatura chicana y al cómic norteamericano. Entonces pasamos del mito al folclore y luego al cómic para explicar las cosas. Lo curioso de todo esto es que siempre se rehace un poco la historia. Y esa bruja es una especie de llorona que va a lamentar la pérdida de los niños que le roban ese cráneo, entonces va a llorar y lanza esa maldición. Pero lo curioso es que eso se pone en relación con otro personaje que vive allí. Uno de los personajes protagonistas se llama Luba, que es un personaje llegado a ese pueblo. Y tiene varias hijas, una personalidad muy fuerte, pero una de sus hijas, ahora no recuerdo el nombre, me parece Guadalupe, otro nombre muy mexicano, tiene una relación muy buena con su madre. Y hay otra hija suya que se llama Maricela que tiene una relación terrible. ¿Qué ocurre con esta historia lo vemos ahí, de La Llorona? Que se va a establecer un paralelismo, una comparación entre esa bruja, La Llorona, que llora por la muerte, por la pérdida de su hijo, y lo que los personajes, después de que esa bruja se va, empiezan a pensar. Y les deja una lección. Dice, esa mujer llora porque ha perdido a alguien muy querido. Dice, y debe ser algo muy triste. Me salto algunas páginas para que se vea, de todas maneras. Bueno, no sé. Bueno. Aquí lo tenemos, yo creo. Y si la Llorona lamentaba la pérdida de su hijo, de alguien muy cercano, al final de la historia, Luba está hablando con su hija, se están abrazando, y es una inversión de la Llorona. ¿Por qué? Porque esta mujer, no lo hemos visto, pero esta mujer en el pueblo de Palomar se caía en un hoyo. Además va a llover y parece que va a morir ahogada. Y es la hija la que finalmente un poco rescata a su madre, haciendo una inversión de esa historia de la Llorona. Y cuando madre e hija hablan, llegan a la conclusión de que tiene que ser terrible perder a alguien que uno ha querido mucho, ¿no? Como la bruja, como la Llorona, no lo dicen, pero se está insinuando. Y claro, dice, pero tiene que ser más terrible todavía, incluso, no tener el amor de alguien que está muy cercano a ti.
¿De qué está hablando ese personaje femenino? Está hablando de una de sus hijas que la odia profundamente. Pero por otro lado le dices a otra hija suya, dice, yo nunca te perderé ni te dejaré marchar. Mamá, que es ese abrazo que veis ahí en la parte final. Entonces, esa leyenda mítica de La Llorona sirve a los personajes de Palomar para pensar en sí mismos, para ver las relaciones que son capaces de establecer con sus hijos. Y en este caso la mujer se da cuenta de que una de sus hijas no la quiere, la ha perdido para siempre y está llorando de alguna manera. Y otra de sus hijas la ama profundamente. La presencia de esa bruja que hace alusión a La Llorona le sirve a los personajes no solo para entender a la bruja y por qué había perdido un hijo y cómo lo lamentaba, sino para mirarse a ellos mismos y ver qué están haciendo con sus vidas. El elemento maravilloso sirve para que ellos se conozcan a sí mismos, para que aprendan algo, o les coloca un espejo delante que les obliga a mirar lo que llevaban escondido y que sale ahora, que aparece ese elemento mágico. Bueno, pues esa es una de las posibilidades que tenemos en la cultura norteamericana, en el cómic underground, y cómo hay una presión de esas historias folclóricas, míticas de México, que llegan a Estados Unidos, cómo están aprovechadas por un autor para no solo meterlas ahí como una especie de guiño, yo hablo de lo mexicano, no, sino para hacerlas funcionar narrativamente y para que esos personajes aprendan cosas a través de ese discurso mágico. ¿Por qué? Porque los personajes van a tener alucinaciones y en el fondo, ¿a qué se va a enfrentar esas alucinaciones? A los miedos que llevamos dentro y que oculta nuestra razón. La bruja lo que les permite es enfrentarse un poco con ese lado oscuro, con ese lado silenciado que ellos llevan, o las relaciones que tienen los personajes de desamor con las personas cercanas. Bueno, pues ahí tenemos esa reflexión que tienen la madre y la hija y dice, donde lo terrible es perder a alguien que se ha muerto o perder a alguien que está a tu lado. Bueno, no quiero... hay otros muchos más elementos que estarían hablando de cómo hay sustratos míticos a lo largo de Palomar. Por ejemplo, esas presencias totémicas, que algunos dicen que han dejado ahí otros pueblos que han vivido antes y que están hablando de esos no muertos que rodean al pueblo y que siempre están sembrando Palomar de historias mágicas, de elementos extraordinarios. Palomar es un enclave situado en México donde suceden historias extraordinarias. Es un pequeño pueblo, pero que se convierte en una especie de umbilicus mundi, del centro del universo, y donde los personajes aprenden que la realidad es algo más que lo que puede enseñarles sus ojos. No solo es un aprendizaje acerca de lo que es la realidad, sino que sobre todo es un aprendizaje acerca de lo que son ellos. Bueno, no podemos detenernos mucho más. Si luego alguien quiere decir algo más, preguntar algo más, podríamos volver sobre ello. Cambiando un poco de tercio y desarrollando esta idea de cómo lo absolutamente fantástico sirve a los personajes para aprender algo acerca de sí mismos, me servía también un caso de un autor japonés que es Jiro Taniguchi y que forma parte de eso que se llama no manga, sino bajo un término francés. Antes bromeaba que los franceses lo arreglan todo poniéndole la palabra nuevo o algo. Nouveau roman, la nouvelle cuisine, la nouvelle manga, bueno, la nouvelle vague, todo es nuevo y entonces, claro, es una renovación. ¿Qué ocurre con Jiro Taniguchi? Jiro Taniguchi es un autor que, trabajando desde Japón, establece una relación con un autor francés, que es Frédéric Boilet, que le permite, sobre todo, contar cosas diferentes. No es samuráis, no es ese ritmo tan apresurado a veces y tan frenético del manga, sino son historias intimistas. En ese sentido es algo muy cercano a lo que hace el cómic independiente francés o lo que los norteamericanos llaman efectivamente novela gráfica. Son distintos nombres para a veces hablar un poco de las mismas inquietudes. Y lo curioso es que podríamos casi hacer una especie de, tampoco tendríamos tiempo, pero para otra, yo lo sugiero aquí y alguien si lo quiere hacer es comparar esas dos obras de Jiro Taniguchi, Almanaque del Padre y Barrio Lejano. Son dos obras emocionantes que tratan básicamente del mismo problema. Pero, por eso pongo ahí, en el año 94 lo hace desde una vertiente muy realista. Y en el año 98 parece como que reescribiera esa historia y lo contara desde otra perspectiva, la perspectiva fantástica, que se titula Barrio Lejano. Básicamente las dos historias que cuentan. Cuentan una historia de alguien que se va de su pueblo hace muchos años y que regresa a su pueblo porque bien su padre o su madre han muerto. Entonces es un regreso al pueblo.
Pero si ese pueblo se ha abandonado hace mucho tiempo, es un regreso no solo a un lugar, sino es el regreso a una época. Y sobre todo es otro viaje. Es un viaje a uno mismo, a quien has sido cuando era mucho más joven. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué esa persona se ha ido hace tanto tiempo y no ha vuelto? Porque hay cosas que le han dolido mucho. Hay una herida abierta. En el caso del almanaque del padre, pues es su madre la que ha abandonado a la familia y él lo lleva, el personaje, el protagonista, lo lleva como una tortura. Su madre se ha ido y su padre se encerró en el trabajo y acabó teniendo una imagen bastante mala de su padre. ¿Qué ocurre? Que su padre muere y el protagonista regresa. Aquí hay unas imágenes del regreso. Y a partir de ahí lo que se va a encontrar es que la imagen que él tenía de su padre en nada se correspondía con la realidad. ¿Por qué? Porque mientras sucede el velatorio, los familiares del protagonista le van diciendo cómo era en realidad su padre. Y lo que acaba descubriendo es cuánto le quería su padre. Pero él no lo sabía, porque su padre fue una persona muy silenciosa, que hizo muchas cosas por su hijo, pero no se las dijo. En ese momento él descubre verdaderamente quién había sido su padre y, sobre todo, cuánto le había querido su padre. Es una reconciliación con la figura de su padre en un momento donde ya no es posible solucionarlo. Y eso es algo que funciona como una especie de catarsis, porque les lleva a reconciliarse con su pasado, con su pueblo y con la figura muy alargada, la sombra de su padre. Entonces, un cómic a mí me parece absolutamente emocionante. Pero lo curioso es que, bueno, hay varias escenas. Además es curioso, porque este cómic, de repente, solo cuento una anécdota. Un día se lo leyó una alumna que yo tenía y me dijo una cosa. Dice, he leído el cómic esta noche, me ha gustado muchísimo. Dice, recuerdo una frase, dice, y el padre aquel que descubría aquel verano, que era un verano que los había llevado a la playa, dice, nunca más lo volví a ver. Aquel padre que había jugado con sus hijos, había dejado de jugar con sus hijos para dedicarse al trabajo. Pero el hecho de que esa alumna recordara esa escena le pareció emocionante y a veces uno no solo lee las historias que lee, sino a través de cómo otros las han leído, ¿no? Y que una persona te resalte esa escena la carga también emocionalmente, ¿no? Pero hay una escena que me parece maravillosa que recuerda una escena de su infancia. No la he puesto aquí. Su padre tenía una peluquería y hay una imagen del niño jugando en esa peluquería donde entran unos rayos de sol. Su padre lo miraba, él lo miraba y se sonreían. Y esa es la imagen que queda como una fotografía clavada en la memoria del protagonista. Y que va a estar como una especie de leitmotiv de repetición una y otra vez, ¿no? Ese era el momento de la felicidad. Cuando no sabía su madre, cuando no había pasado todo lo que iba a pasar. Bueno, este es un momento donde ya su padre se ha muerto y él regresa a su pueblo. Aquí ve una reunión familiar, pero lo curioso de todo esto es que cuando él regresa a su pueblo, dice, es como si viajara en el tiempo. No solo llegas a un lugar, sino que llegas a una época. Aunque luego eso no se desarrolla. Es como, digamos, una tentación a abrir eso al discurso fantástico. Esta persona no viaja en el tiempo, solo es una idea que tenemos, ¿no? De, vuelvo a mi pueblo después de 20 años, pues no solo vuelvo a mi pueblo, sino vuelvo a cuando tenía 20 años menos. Al menos de una manera figurada. Y esa es la vertiente realista. Pero hay episodios que son casi clavados en uno y otro libro. El hecho, sobre todo, cuando su padre o su madre se han ido y despiertan los niños por la mañana y preguntan por ellos. La angustia que tienen los dos niños es idéntica en el almanaque del padre a Barrio Lejano. ¿Qué es lo que va a diferenciar uno y otro libro? Bueno, pues que en Barrio Lejano esa idea que tenemos que es como viajar en el tiempo no es una metáfora, sino que sucede realmente. Y es ahí donde entra lo fantástico, la concepción de una temporalidad que es diferente, no es lineal. No vivo ahora esto y luego vivo futuro, sino que es el protagonista que viaja en tren y que se equivoca y coge un tren hacia su pueblo. Dice, bueno, puede ser el subconsciente que me ha engañado. Pero además cuando llega a su pueblo, bueno, esto luego lo relacionamos con esto. Cuando llega a su pueblo va a visitar lo que fue su casa, lo que fue su calle, y uno lo mira con ojos muy extrañados. Porque su casa ya no es su casa, ni su calle ya es su calle. Ya sé que parece un poema de Federico García Lorca, ¿no? Pero claro, es regresar a un espacio que ha sido tuyo, pero que ahora ya no es tuyo porque ya no es tu casa. Es la casa de otra persona. Y eso es la extrañeza.
que tenemos. Pero no contento con eso va a visitar la tumba de su madre. Y en ese momento hay una especie de revelación, de epifanía, aparece una mariposa por ahí y cae desmayado y cuando se despierta no es que haya regresado a su pueblo, es que además se convierte en él mismo siendo un muchacho de 14 años. Pero no solo es un viaje en el tiempo, se convierte en el que fue cuando tenía 14 años, pero con la conciencia de un adulto. ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién tuviera 20 años y lo vivido, vivido? ¿No? Pues eso es lo que le pasa a este personaje, que regresa a ser un joven adolescente, pero no ha olvidado nada de lo que es como adulto. Y eso lo va a cargar de emociones. Es una cuestión que podríamos incluso... Se hablaba ayer aquí de cosas de ciencia ficción. No sé si podríamos hablar de ciencia ficción, pero a veces algunos de los temas de la ciencia ficción y lo fantástico se dan mucho la mano. Una novela, no sé si es muy conocida, pero hay una extraña historia de Iván Osokin, ahí es la traducción. Piotr Upensky es un autor ruso, que lo que tiene esta novela, lo que se trata es una novela de 1905, por ahí, que es un personaje que viaja otra vez al pasado para intentar solventar los errores. Pero la lección que aprendemos es que, aunque puedas viajar al pasado, todo se repite. No puedes cambiar nada, porque vuelves a obrar de la misma manera. Bueno, y entonces ahí hay una cita donde está hablando el personaje con alguien, una especie de mago, y dice, sí, pero se puede viajar al pasado, puedes volver hacia atrás. Dice, pero no puedes cambiar nada, volverás a hacer otra vez lo mismo. Dice, es imposible, porque ya he aprendido de mis errores. Esto es lo que va a ocurrir en Barrio Lejano. El personaje viaja hacia el pasado, y lo que quiere evitar es una cosa, que su padre los abandone, porque eso fue un episodio traumático en su vida. ¿Conseguirá que su padre lo abandone? ¿No los abandone? Obviamente, si pongo esta cita aquí ya estoy respondiendo. No. Y hablará con su padre. Va a tener la oportunidad de que hable la noche en que se va en tren, porque sabe qué día va a pasar. ¿Qué es lo que va a conseguir? No evitar que su padre se vaya, sino comprender por qué su padre se va. A lo mejor lo que hace la ciencia ficción es, pensemos en películas de estas norteamericanas como Regreso al futuro, parece como que cambiar la historia alternativa y qué repercusiones va a tener el presente. No, aquí es un aprendizaje muy emocional. Entender, pero no solo entender por qué su padre se va, sino que al entender por qué su padre se va, dice, ¿no estaré haciendo yo algo parecido con mi familia? Otra vez el regreso en el tiempo, la aparición de un elemento fantástico, de una nueva temporalidad. No es una historia de ciencia ficción, sino que es una historia fantástica donde la repercusión que tiene es que el personaje comprende, aspira a comprender. Y lo fantástico nos sirve para aprender cosas. De la misma manera que en Palomar, madre e hija reflexionan sobre qué es más duro, si perder a alguien que se ha muerto o si perder a alguien que está a tu lado y que no puedes recuperar nunca. Y esa bruja les ha invitado a reflexionar sobre ello. En este caso, ese viaje en el tiempo que tenemos ahí, luego hay cosas parecidas en esto. Es también una reflexión sobre lo que pueden hacer los personajes. Y traía también ahí algunas referencias, ¿no? Uno de los relatos, que es un relato de culto un poco, que es de Richard Lupoff, 12:01 p.m., que es un personaje que vive siempre un minuto, una hora, pero que acabado ese tiempo vuelve otra vez a repetirlo, y a vivirlo, ¿no? Que es algo que luego desarrolla 20 años después una película, que no tiene en principio nada que ver, pero que incluso tuvieron su polémica, si era un plagio o no era un plagio, que es Atrapado en el tiempo, Groundhog Day. No sé si habéis visto esa película, ¿no? Donde es un personaje interpretado en este caso por, se me ha ido el nombre, Bill Murray, que vive siempre el mismo día. Y claro, ¿qué consigue viviendo el mismo día? Aprender todo lo que pasa en ese día. Pero ¿qué consigue también? Aprender. Vale, es una comedia romántica donde al final acaba con Andy McDowell, ¿vale? Los americanos lo hacen así también, ¿no? Pero la intenta conquistar de 1000 maneras. Y al final era un personaje un poco engreído, muy borde, y al final se acaba convirtiendo en una bellísima persona. Bueno, de acuerdo. Pero lo interesante es ver cómo vivir muchas veces el mismo día nos da la oportunidad de hacer otras cosas, de aprender algo. Es como juego y error, ¿no? Hago esto y me equivoco, hago esto y me equivoco, hago esto y me equivoco. Pero en este caso no es solo aprender algo de qué puedo hacer para que el día salga bien, sino qué puedo hacer para convertirme en otra persona. También tiene una repercusión emocional. Y justo cuando finalmente cambia, deja ese castigo y al final ya pasa a vivir otro día y sale de ese bucle infinito, ¿no? Pero son todo juegos con la temporalidad,
donde la temporalidad no es lineal, sino que puedes regresar al pasado, puedes repetir un día de manera infinita, etcétera, que tienen sobre todo ese resultado en quiénes somos y cómo sentimos. Bueno, por eso pongo un poco que la noción de la literatura a veces está muy desarrollada esta idea de viaje, ¿no? Sobre todo la literatura desde la Odisea o desde los cuentos infantiles, cuentos populares, los personajes viajan. El mismo Lazarillo viaja, los caballeros andantes viajan, todos viajan. Tenemos que llegar a una novela del siglo XIX en que los personajes no viajan, están en su casa. Y ahora estamos acostumbrados en que incluso puede ocurrir en la habitación de una casa y no se mueve. Pero eso ya es una novela muy contemporánea, muy moderna, ¿no? Pero y ponía ahí varias posibilidades de viajar, ¿no? Los personajes, un personaje como el de Barrio Lejano, claro que viaja en el espacio, porque regresa a su pueblo, regresa a sus orígenes. ¿Viaja en el tiempo? ¿En qué sentido? En que viaja recordando a través de la memoria, y es regresar también, cuando recordamos. La memoria es una buena máquina del tiempo, antes de que nos lo dijera Wells, ¿no? La memoria es maravillosa para saber quiénes somos, pero sobre todo quiénes hemos sido, y es nuestro patrimonio. Nos quita nuestra memoria, no somos nada. Y también no solo es ese viaje imaginario de la memoria, sino que es un viaje real donde él se convierte en ese muchacho que ya fue. Y claro, es un viaje a uno mismo, ¿por qué? Porque sirve para conocerse. Al final, en el fondo, la literatura también, cuando los héroes viajan, es para conocerse a sí mismos. Ulises viaja a lo largo de toda su vida, es su vida un viaje, pero es para regresar a su casa y saber quién ha sido un poco, ¿no? Bueno, pues esta es la idea que hay ahí. Entonces vemos escenas como muy simbólicas, como ese túnel que viaja en el tren y ese túnel que le lleva a su pueblo, al pasado, etc. Y lo que se iba a preguntar es, se hace una pregunta, ¿fue mi madre feliz? Porque hay preguntas para las que él no tiene respuestas. ¿Y cómo va a conseguir esas respuestas? No volviendo al tiempo, al espacio, sino volviendo al tiempo que vivió, teniendo una segunda oportunidad, no para cambiar las cosas, sino para entenderlas, como ya he dicho antes, ¿no? Y ahí vemos cómo recorre las calles de su infancia, ¿no? Y ve su casa con ojos asombrados, ¿no? Porque le parece mentira estar en aquel lugar que era tan importante para él y que ha abandonado y que ya no es suyo. Y aquí vemos en esta página cómo sucede esa especie de viaje en el tiempo, ¿no? Esa mariposa que va saltando de viñeta en viñeta, que es una especie de elemento gráfico, y que luego vemos que en ese cementerio se convierte en otra persona. Pero incluso, claro, no, se nos hace esto es para estudiarlo con más calma, ¿no? Gráficamente, ¿cómo se representa eso? Pues se representa, fíjense cómo es un elemento misterioso, ¿no? No vemos a él convertido en joven, sino que vemos la sombra, vemos una visión subjetiva de sus manos, que se sorprende mucho, y finalmente tendremos una revelación que es cuando llega y de repente se ve reflejado en un escaparate, en un cristal. Y es esa sorpresa. He llegado a mi pueblo, pero me he convertido en quien era ya. No es posible. Y a partir de ahí va a haber una especie de rebobinado de su vida. Vuelve a ver las mismas escenas. Incluso es muy curioso cuando llega a su casa y ve que están todos, su familia, su madre, su padre, que ya que están muertos, de repente los ve vivos y ve que lo están esperando para cenar. Entonces llega el personaje y se emociona. Claro, alguien que puede recuperar su vida familiar, que puede volver a estar con sus padres, que además te están esperando para cenar y tú sabes todo lo que ha ocurrido después. Es tremendo eso. Y claro, ¿qué hace? Se desborda emocionalmente, llega a llorar. Y claro, su familia dice, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? Estás llorando, pero a ver, ya has llegado tarde a la cena. Pero él no llega tarde a la cena. Él llega 20 o 30 años después a aquella cena. Y aprende muchas cosas. Aprende todo lo que va a pasar. Y eso es un poco, a veces lo comparo con la idea de que ahora nos hacemos una foto que no tiene ninguna trascendencia o que es una foto del momento y que esa foto, si la miramos dentro de 20 años, dice muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa foto es un recuerdo de lo que pasaba allí, pero nosotros sabemos lo que va a ocurrir después de esa foto. Y eso es de alguna manera lo que está regresando a su pasado, viendo un poco esas escenas que ya vivió anteriormente, ¿no? Entonces, claro, bueno, luego sabe muchísimas matemáticas, sabe mucho inglés. ¿Por qué? Porque no deja de ser un hombre de 40 y tantos años metido en el cuerpo de uno de 15 años y sabe mucho inglés, sabe muchas matemáticas y sorprende a todos. Dice, ¿te ha pasado algo en este verano? ¿Qué te ha ocurrido en la vida? Y él no puede contarlo, ¿no? Incluso al final se enamora, la chica más guapa del colegio se enamora de él, ¿no? Algo impensable en aquella primera vida, pero que cuando regresa...
Pero hay una cuestión también muy bonita. Ahí establece incluso una intimidad con su padre, ahí lo estamos viendo, una noche que están hablando y le dice, y hablaron de tú a tú, ¿no? Y su padre dice, te noto muy cambiado, has madurado mucho. Hombre, que sí había madurado. Tenía 20 años más, ¿no? Y están hablando de tú a tú. Y aquel día conoce a su padre. Le cuenta otras cosas a su padre. Y sabe que está muy cercana a la noche en que él se iba a ir en tren, ¿no? Bueno, y además, ¿qué ocurre? Aquí hay una reflexión maravillosa, yo no sé si se ve, que permitidme que la lea. Dice, nadie llega jamás a hacerse adulto. Dice, y el niño que fuimos sigue existiendo en el fondo de nuestro corazón, como este cielo. Con el tiempo creemos que hemos crecido, pero la edad adulta no es más que un freno, un obstáculo para el espíritu libre del niño. Al volver a vivir mis 14 años, tenía la sensación de poder descubrir cosas que antes había dejado pasar sin darme cuenta. Eso es lo que ahora ve. Lo que parecía normal cuando tenía 14 años, visto desde su perspectiva adulta, acaba adquiriendo un significado muy grande. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Y ahí entonces es cuando vemos incluso cómo ahí agarra a su padre, ¿no? Cuando iba a coger el tren y le dice, no te vayas. Y el padre finalmente acaba yéndose y regresa a casa y le dice a su madre, he estado con papá, se ha ido y no va a volver. Entendió por qué iba su padre. Que alguien se estará preguntando, ¿por qué? No lo puedo decir, no. Vaya a ser que alguien quiera leerse el cómic y luego voy aquí yo reventando argumentos, ¿no? Pero lo curioso no es que solo entienda a su padre, sino que finalmente también empieza a pensar, hay una reflexión que dice, ¿y no seré yo igual que mi padre y me estoy alejando de mi familia? Y aprende no solo sobre su padre, sino sobre él mismo. Otra vez, esa historia fantástica pone un espejo para volver a mirarse a uno mismo. Y es lo que dice, ¿acaso no soy yo ahora igual que mi padre cuando se fue? ¿Acaso no estoy a punto de olvidarme de mi verdadera familia? Entonces, claro, bueno, evidentemente luego regresará a su época, regresará a su casa, verá a su mujer, a sus hijas que lo están esperando, pero tendrá también llegará con unas emociones muy diferentes a lo que era su vida cotidiana. Viajar al pasado, viajar a su casa, a lo que fue su casa, le enseña muchas cosas. Cuando regresa a su vida normal, no es la misma persona. Es una persona renacida, o al menos con un bagaje emocional mucho más grande, ¿no? Ya el tercer... está a punto de empezar el Barcelona, yo ya acabo, ¿eh? Bueno, para acabar, el tercer cómic de Miguel Anxo Prado trata sobre un tema que es una persona que vive en un pueblo desmemoriada y donde va una mujer preguntando que quiere saber cosas de su abuelo. Y le han dicho, este personaje, bueno, esta persona estuvo embarcado, hizo las Américas y a lo mejor conoció algo de tu abuelo. Y cuando va a preguntarle se da cuenta que es una persona que tiene recuerdos muy difusos, muy dispersos y realmente no sabe quién es. Entonces, podríamos decir, bueno, tendríamos una explicación. Pues mira, es una persona ya mayor, con una demencia. Esto es lo que trata Arrugas. Y Arrugas lo hace desde ese discurso puramente realista, muy interesante también, ¿no? Y que podíamos contraponer, si lo hacíamos en el caso de Jiro Taniguchi, de Almanaque del Padre, la versión, digamos, realista, frente a Barrio Lejano, que es la versión fantástica para tratar el mismo tema, pues podríamos enfrentar a Arrugas y a Ardalén, de Miguel Anxo Prado, para ver la versión realista y la versión fantástica del mismo proceso. Antes Miguel Anxo Prado ya destacó muchísimo en un libro que no sé si es novela gráfica, si lo vemos por afuera alguien le diría que es una especie de álbum francés, es decir, tiene muy pocas páginas, tapa dura, unas 48 páginas en color, bueno, lo que es el álbum francés. Pero ahí trataba de una historia de amor de dos personas que viven en tiempos diferentes pero que se encuentran en una isla. Es algo muy parecido a lo que, por ejemplo, si alguien ha visto una película como La Casa del Lago, una película americana, donde dos personajes viven en épocas diferentes y se van dejando mensajes en el buzón y acaban coincidiendo. Y es una historia de amor, donde ya no eres Romeo y Julieta, no eres de dos familias diferentes, sino que vives en épocas diferentes y al final acabas encontrándote en un punto. Algo de esto tiene también Trazo de Tiza, que es un cómic breve, pero complejo. Entonces, por eso no pensemos que si es amplio, si cuenta algo a lo largo de muchas páginas es un gran cómic y si lo cuentan muy pocas es que no le da tiempo. A veces la complejidad está en una sola página, ¿eh? Bueno, pues ya antes había tratado esto. Pero ¿qué ocurre con Miguel Anxo Prado? Esto es,
y ahora es cuando me doy cuenta que se me ha ido el tiempo y es aquí donde hay mucha miga que partir. Pero bueno, lo voy a enunciar un poco, lo dejamos ahí, si alguien quiere más, pues. ¿Qué ocurre con Miguel Ángel Prado? Bueno, es curioso porque al principio tiene un preámbulo donde se cuentan las cosas muy líricas. Entonces, por eso he puesto ahí ese epígrafe. Esa tensión lírica al principio fue la poesía. Hay un poema que luego un personaje escribirá y que dirá esto. Dice, el mar brama al borde del herbazal con su fragor de profundidades antiguas. Se esconde en el interior del bosque de eucaliptos y toma de ellos su fragancia austral. En los días sin cielo, cuando los negros cardúmenes de cuervos llenan de lamentos roncos los vientos todos, ese mar oculto crece más allá de las cumbres de los árboles malditos, etc. Bueno, ¿qué está comparando? Un bosque de eucaliptos con el mar. Y de una casa hablará de una especie de barco encallado. ¿Qué está haciendo a lo largo de un poema? Juntando dos realidades para mezclarlas en un lenguaje metafórico. Eso lo puede hacer la poesía, porque la poesía trata el lenguaje de esa manera. Eso son metáforas, al fin y al cabo. Coger una cosa, otra cosa muy diferentes, juntarlas y mezclarlas. Y sale una expresión imposible. Lo decía Lorca cuando hablaba de la poesía, hablaba de un poema de San Juan de la Cruz que decía, ciervo vulnerado. Dice, ahí es donde está la poesía, juntar dos palabras que antes nunca habían estado en contacto. Pues aquí, coger un bosque y hacerlo parecer un mar, una casa, que es un barco encallado, dices, es un registro poético. Claro, dice, me acuerdo de aquello, son licencias poéticas, es decir, como a la poesía le permitimos cosas que no podríamos decir en otro momento. Es verdad. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente esto va a tener un desarrollo narrativo. Este es el preámbulo. Luego vamos a ver que incluso el universo rural gallego se va a mezclar con ese universo marítimo y van a crear una realidad alternativa que va a tener una explicación. Bueno, aquí vemos incluso el poema que el personaje escribe, que hemos visto ahí, está aquí, en este momento, lo vemos escrito aquí. Y que, bueno, por eso, este poema lo que va a hacer es anticiparnos algunas de las claves temáticas de lo que es la novela gráfica de Ardalén, muy recomendable, que es la confusión del universo terrestre con el marítimo, la realidad que viven unos personajes con el sueño, con la imaginación, con las quimeras de otro, y luego la memoria frente a la identidad. Somos lo que podemos recordar. Si alguien pudiera borrar nuestros recuerdos, seríamos otra persona. Ayer se hablaba aquí de ciencia ficción. Digo, a veces tratamos los mismos temas, pero desde enfoques diferentes. Pensad, por ejemplo, que el problema de la identidad, de la memoria, puede tratar el relato fantástico. Lo trata la ciencia ficción. Por ejemplo, pienso en muchos relatos de autores como Philip K. Dick, donde se habla de borrados de memoria, de inserciones de recuerdos falsos, etc. Si alguien puede borrar nuestra memoria y fuéramos como ordenadores y nos pueden borrar la memoria, formatear nuestra memoria y meter otros recuerdos, nos convertirían en otras personas. Eso lo puede tratar la ciencia ficción. Pero lo puede tratar también el relato fantástico, cada uno desde su ladera. Y aquí vamos a hablar precisamente, bueno, aquí era una cita de Julio Cortázar, donde se habla también de la importancia de la memoria. Pero voy y regreso. Vemos, por un lado, la poesía va a darnos una pista de por dónde va a ir la narración, pero va a haber otro contrapunto. Si la poesía es como algo muy etéreo, va a haber una serie de documentos que va a meter Miguel Ángel Prado que nos van a desconcertar. ¿Por qué? Porque si estamos en una narración, en una novela, y de repente alguien mete una página de periódico ahí, tú dices, oh, entonces esto pasó, o no, pero ya se crea esa indefinición. Eso incluso había un teórico que era Roland Barthes, que hablaba de efecto realidad. Cuando metemos la foto de alguien que ha existido, cuando metemos una página de periódico que realmente ha existido y lo metemos dentro de un elemento ficticio, parece que contamina de realidad toda esa ficción, lo crea mayor verosimilitud. Y aquí que vemos, hay digamos, un artículo, se meten muchas cosas, pero hay un artículo de una neuróloga que habla de la importancia de los recuerdos y de la memoria, pero lo hace desde el punto de vista científico. Entonces, lo que dice un científico, palabra de Dios. Solo subrayo para que veáis ahí, y aquí está más grande, ¿no? Lo leéis. Estos hechos demuestran no solo la posibilidad de que los recuerdos puedan ser provocados artificialmente, sino que se pueda establecer esta proyección extraña en una memoria ajena, crear en ella recuerdos que no poseía y acabar incluso creyendo el inductor de esos recuerdos por él creados en la otra mente son ya verdaderos solo por el hecho de estar ahí. Hasta tal punto confiamos en el valor notarial de la memoria. Es decir, alguien puede influir en nosotros hasta meternos recuerdos falsos. Hay experiencias psiquiátricas sobre eso. Si alguien ha conseguido que tengamos un recuerdo que no tenemos, ya es nuestra memoria, nos matamos porque eso ha sido así. Aunque nuestra memoria deforma las cosas. Y no recordamos las cosas tal como son, sino como queremos que sean.
Pero esto es un artículo científico, entonces va creando una posibilidad de que algo puede ocurrir ahí. Voy a otro documento. Hay una especie de parte meteorológico donde hubo un viento muy fuerte, es el Ardalén, que llevó cosas desde Hispanoamérica hasta el noroeste peninsular, en tal fecha. Entonces, bueno, podemos tener recuerdos inducidos por otra persona. Hay un viento muy fuerte. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Y aquí sí que voy a reventar un poquito el argumento. Este personaje que tiene una memoria muy dispersa, veremos, es el protagonista, se llama Fidel, es este hombre viejo. ¿Qué es lo que le ocurría al final? No es que tuviera ninguna demencia, era una persona muy sensible que cuando llegaba ese viento que se llama el Ardalén, le traía recuerdos de otras personas que se metían en su interior, en su memoria. Y entonces esa desorganización que tiene en su memoria no es porque estuviera mayor, ni si estuviera volviendo loco, ni tuviera una demencia o un problema neurológico. Era algo más mágico, algo más fantástico. Era una especie de caracola que se hacía eco de las memorias de estas personas que ya habían muerto y que vivían todavía en él. Y por eso tiene recuerdos ajenos, porque hay la posibilidad científica, y por eso confunde la realidad y el sueño. Él, que nunca se había embarcado, que nunca había sido marinero y que había siempre estado en el pueblo, tenía recuerdos de haber navegado y de haber vivido experiencias en otros barcos. Los trajo el viento, el mar y la tierra se confunden en ese viento. Por eso ese poema del principio. ¿Pero qué hace ese poema? Crear una especie de atmósfera mágica, de elemento lírico, de elemento mágico, que obviamente incluso en el caso de Miguel Ángel Prado se puede relacionar, si se quiere, con ese imaginario gallego, ¿no? Donde están abiertas las puertas al elemento sobrenatural de una manera muy, muy rápida. Pero incluso, ¿cómo se figura eso gráficamente? Aquí vemos, es un hombre que vive solo, pero también tiene los recuerdos de alguien que vivió con una mujer que luego se convirtió en prostituta. Él vive, aparecen los fantasmas, esas presencias, aparecen delante de él porque él es el portavoz de aquellos recuerdos de esas personas que han muerto. Y aquí él tiene los recuerdos de esta persona que ha vivido con esta mujer, pero es alguien joven, que además llama a la puerta y cuando sale a la puerta vemos que es una persona anciana. ¿Qué es lo que nos está planteando esto? Nos está planteando, obviamente, una historia que sabemos que si la comprobamos con nuestro conocimiento de la realidad es imposible, pero que, digamos, tiene otra verdad. La verdad de saber que uno puede haber sido el portavoz de las historias de otras personas y cuando encima nos dan las coartadas de que se pueden producir recuerdos falsos, que alguien puede inducir recuerdos, que incluso hubo un momento, un parte meteorológico que nos habló de ese viento. Claro, la pregunta, ¿y esto es verdad? No, todos esos documentos se los ha inventado Miguel Ángel Prado, pero le da una apariencia de verdad, de documento notarial, que nos obliga a creernos historias que por sí solas serían increíbles. Y esa es esa incertidumbre, esa zozobra que nos crea el discurso fantástico de que esto será o no será. Pero, ¿y sí? ¿No? Ese es el temor o, digamos, o la maravilla, ¿no? Y luego se llega a realizaciones muy plásticas, muy gráficas, ¿no? Donde él veía, cuando venía el viento y traía esos recuerdos de otros, salían las ballenas de ese mar que eran los eucaliptos. Y ahí vemos cómo los personajes lo están viendo. ¿Por qué? Porque se había confundido la realidad y la fantasía, el mar y la tierra, los recuerdos de otros y la identidad propia. ¿Y qué sirve? Al menos, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, una mujer llegó preguntando por su abuelo. Él nunca conoció a su abuelo, pero en determinado momento el viento le trajo los recuerdos de su abuelo y pudo decirle qué había pasado a su abuelo. Evidentemente, ese discurso fantástico le sirve también a los personajes para responder las preguntas que antes no tenían respuesta. Y en cierta manera lo que vemos de esos personajes es que han aprendido cosas. No es algo solo que destruya el concepto que tenemos de realidad, sino que nos invita a pensarnos otra vez desde otra mirada mucho más extrañada, ¿no? Bueno, ahí es donde uno de los personajes aclara que en realidad lo que le pasa es que tiene recuerdos de otras personas, ¿eh? Y hay una cosa que casi serviría un poco para resumir lo que yo planteaba en esta conferencia, ¿no? Dice, bueno, no sé aquí, en ese esto dice, pero no todos los recuerdos duelen, solo algunos, otros son bonitos. Lo que me hacía sufrir era entender qué sucedía, no comprender. Eso es una frase que podríamos aplicarse a todos estos personajes, ¿no?
Lo que les pasa es que había partes oscuras de su vida que no entendían. Esa dislocación del tiempo, de asumir otras personalidades, otros recuerdos, les permiten comprender. Y en el fondo no deja de ser, si se quiere, parte de lo que es la literatura, parte de lo que es el arte. Darnos alguna respuesta para las preguntas que siempre están torturándonos ahí. Y bueno, un poema de un autor hispanoamericano podría servir precisamente para acabar un poco, para darles esa vertiente final, ¿no? Dice: vana memoria que no puede traerte desde lejos, que no te vuelve carne, risa gentil o canto. Vana memoria mía, incapaz de abrazar lo más mío, incapaz de acariciar tu piel distante. Vana y obsesiva memoria que solo alcanza a repetirme por quien vivo, que respiro por este amor invulnerable y sin rutinas. También ausente eres mi presencia más cálida, mi más pura nostalgia. Podría servir como palabras que en un determinado momento hubiera dicho ese personaje protagonista de Ardalén, esa vana memoria que le trae historias lejanas y que ayuda a entender a una mujer que se llama Sabela qué había pasado también con su abuelo. Por eso titulaba de esta manera un poco la charla así, ¿no? Esas instrucciones para despertar un corazón dormido, es gente que tiene ahí eso soterrado, escondido, y que la aparición de algo anómalo les hace despertar y sobre todo les hace comprender que ya no es poco, ¿eh? Bueno, muchas gracias por su atención y ya me he pasado un poco del tiempo, ¿eh? Molt bé, ja heu vist doncs, que les vinyetes poden estar carregades de poesia, de coneixement, no? De històries d'autoaprenentatge, d'emocions i que van molt més enllà i que són tan suggestives com pot ser qualsevol obra literària. No sé, si algú de vosaltres, estic segur, que teniu moltes preguntes per fer-li, doncs ara és el moment, ara o mai. O sigui que aprofiteu la vinentesa. Hi ha algú que volgués. Us ha estimulat a llegir historietes, còmics, novel·les gràfiques, aquesta xerrada, els que no en sou habituals? Sou tímids. Allà. Una pregunta. Este último libro que te has referido es... Perdón, no sé, no, ya tengo buena voz. Además hay buena cobertura aquí. No, este es se llama Ardalén. Ardalén, con D. Ardalén. Me pasa, no he puesto ni la portada en este caso, ha sido fallo mío, ¿no? Sí, bueno, da igual. No, es que me ha interesado mucho esta historia de la memoria, que es en realidad lo que son todos los abuelos, ¿no? Son los portadores de las memorias Sí. De aquí y de muchos sitios. Se habló en África, ¿no? Que no hay libros, no hay libros tal como los tenemos aquí, que son esta gente que se sabe todo lo que hay, y a mí me interesa mucho todo esto de la memoria. Sí, en este caso lo que pasa es que tiene muchos más registros, porque yo he enfatizado más el elemento lírico, pero hay una cuestión también muy interesante, ver la vida rural de Galicia y donde están los instintos más básicos, ¿no? Envidias. Hay gente que ve con muy malos ojos que venga una forastera a preguntar porque piensan que viene a quedarse con la herencia de ese hombre y entonces quieren que se vaya. Es decir, está, digamos, la vertiente más positiva de la condición humana, de ese carácter tan afable que es Fidel y que está desmemoriado, con lo peor también de esa condición humana, ¿no? Y hay un contraste también muy fuerte. Pero yo creo que planea una atmósfera muy lírica, muy onírica también en el libro, ¿no? Y que en este caso no solo es que sea porque estamos acostumbrados a los abuelos que son un poco el libro de familia, ¿no? El que nos pueden contar muchas cosas, pero en este caso no solo de la propia familia, sino de lo ajeno, ¿no? En este caso lo maravilloso es que actúa como una especie de caja de resonancia de desconocidos, ¿no? Y que él es una especie casi de medium de esas voces de los muertos que regresan a través de él, que tenía una sensibilidad especial y que era capaz de captar ese aire que se inventa el propio Miguel Ángel Prado y que además incluso inventa una etimología que es Art Dualén, es el aire del más allá, el que más allá te trae las cosas y esos muertos que regresan otra vez, ¿no? Pero que regresaban ya también tanto en Jiro Taniguchi como en Beto Hernández y como en Ardalén, es decir, son los muertos los que regresan y que nos dicen las cosas.
y que nos tranquiliza también mucho, ¿no? Sí, eso es los días de cada día. Y la gente que hay por ahí, vas por hablar con gente de los pueblos de esa zona, de aquí, del norte de León, y por las payozas, todo eso. Sí. Es impresionante. Sí, sí. Entonces, lo que hay lo curioso es que es un mundo muy rural, que podríamos pensar muy provinciano, pero que se convierte en algo universal. Y eso es un poco lo que hace también la literatura, ¿no? Una finca bananera que era Macondo, pues García Márquez la convierte en un territorio mágico, universal. Macondo está en todos lugares, en el lugar de la imaginación, y es nuestro, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sabe hacer, por ejemplo, Beto Hernández con Palomar, lo que hace Miguel Anxo Prado con esos terrenos míticos recuperados de Galicia, ¿no? Y además incluso el cómic está muy bien porque explica un poco el origen de dónde surge esa historia, que es de una serie de poemas que él hace, uno de ellos es esto, y una serie de cuadros que también pinta. Dice de bebedores nocturnos donde aparecían peces por ahí. No lo he mostrado antes, pero cuando hay elementos gráficos que indican la aparición de otra realidad que se está invadiendo, que es cuando el personaje está hablando y aparecen peces revoloteando por la estancia de una casa en tierra adentro. Esos peces, ¿de qué nos están hablando? Pues de que el aire se está trayendo esos recuerdos marítimos, y nos está hablando también de esa confusión, de esa fusión entre el mar y la tierra, entre lo que yo soy y lo que son otros también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando vemos esas imágenes, esa intensidad gráfica que también tiene Miguel Anxo Prado, y veces esos peces, es decir, son incluso imágenes hermosas de por sí. Yo, por ejemplo, recomiendo una película de animación que él ha hecho, que es de Profundis, que es una película absolutamente maravillosa, lenta también, es decir, si alguien va buscando acción, ya otra, pero donde hay escenas que podrían funcionar casi como cuadros autónomos, con una capacidad plástica, evocadora, maravillosa, que hace Miguel Anxo Prado. Y está ese universo marítimo de historias mágicas, fabulosas, etcétera, está muy presente en Trazo de Tiza, en De Profundis, en Ardalén. Es un poco un universo narrativo suyo, que a mí me parece muy interesante. Didáctico que ¿sí? Bueno, por el trabajo didáctico que realizas, se supone que con los estudiantes en la universidad, porque a la práctica cuando vas a las librerías es un problema encontrar cómics por dos motivos. Uno, el espacio es muy chiquitín. Dos, si no llevas un título que quieres, ves a los jóvenes, por ejemplo, vas al FENAC y son absolutamente consumidores del manga, porque lo devoran en 5 minutos, lo cogen y solo miran la parte gráfica, una historia, no tienen tiempo de reflexionar. Es decir, si a ti te gusta profundizar y desmenuzar lo que te está comunicando el creativo, sea el mismo guionista o el dibujante del cómic, y nosotros más con el cómic europeo, que más o menos es lo que tú explicas, ¿no? No tiene nada que ver un cómic de superhéroe que no te lleva a una reflexión concreta, a cualquier historia más cercana a nuestra cultura, ¿no? Puedes tardar 1 hora o 1 hora y media en fijarte en todos los detalles, tanto de la creación artística como de lo que quieren comunicarte. Pero es una pena que en las escuelas esto no es así. En Francia cogen a los niños pequeñitos y les introducen a la lectura a través de las historias del cómic y les hacen desarrollar su pensamiento a través de algo de lo cotidiano. El héroe puede ser el vecino de tu casa. Tú puedes ser un héroe. Tú puedes aportar cosas y aprender de los demás. Si la gente como los que tenéis la ocasión de hacerlo desde la educación, es un camino difícil, pero no, lo vais empezando, la mayoría de la gente es incapaz, pienso yo, de llegar a la reflexión que tú nos hacías. A menos que te encante un cómic, mucha gente lo ve como un género menor y otros solo lo consumen, que ni tan siquiera prestan atención en el significado de las propias palabras. Es como si utilizases, pues, en el vocabulario de la lengua castellana o española, que todo es bonito. Una persona es bonita, un libro es bonito, un paisaje es bonito, y se olvidasen de decir, pues, que es hermoso o bello. Cada cosa, una silla puede ser bonita, pero bella o hermosa no. Una persona sí, un paisaje igual. Creo que todos tenemos mucho que aprender, y por eso es interesante, pues, que nos permitáis escucharos y cada cual quedarnos con la reflexión. Nada, solo era una felicitación extensiva, pero... Sí, yo te agradezco mucho el comentario. Y a veces me planteo una cuestión, yo soy una especie de... Me gusta pensarme como una especie de viajante o de vendedor de baratijas. Y aquí traigo una serie de cosas que a mí me han gustado mucho y que a los demás no tienen por qué gustarles, pero yo digo en el fondo por qué a mí me han gustado, ¿no?
cuando estabas hablando antes de una cosa, yo creo que nos ocurre a todos, lo de consumir, ¿no? Y la velocidad que llevamos. Necesitamos que todo hacerlo deprisa. Algunas de estas obras no es que pidan una lectura lenta, que la piden, sino que invitan a que las vuelvas a leer, aunque ya sepas lo que están contando. Porque vas a descubrir cosas nuevamente, ¿no? Bueno, hay historias muy complejas también, que están pidiendo más de 2 y más de 3 lecturas. Pero regresar a ellas, a mí me ha ocurrido ahora, por ejemplo, con Barrio Lejano, y además, curiosamente, me ocurrió una cosa con Jiro Taniguchi. Hablando de Jiro Taniguchi, estaba hablando al lado de precisamente alguien que ha salido aquí, que era Paco Roca, y que acababa de tener el Premio Nacional de Cómic por Arrugas, ¿no? Y discutíamos, él y yo, que a él le gustaba mucho más Barrio Lejano y a mí me gustaba más Almanaque del Padre, ¿no? Entonces él me dice, oye, voy a releerme voy a releerme el Almanaque del Padre. Le he encontrado cosas. Y luego yo ahora releyendo Barrio Lejano entiendo muchas cosas que a él le gustaban de Paco Roca. Es decir, hay veces que volviendo otra vez sobre ello, por la razón que sea, porque en este caso quería preparar una charla, es una suerte, en primer lugar, que te inviten para hablar de lo que te gusta. Eso es maravilloso y lo vuelvo a agradecer. Pero es una suerte porque me obliga a volver a cosas que es verdad que ya había leído, pero con la prisa que tenemos nos olvidamos de una cosa importante, que es releer, porque estamos muy pendientes de las novedades, de volver, de quemar etapas, de consumir, ¿no? Y claro, si lo que estamos pidiendo a nuestros ordenadores que sean más rápidos, a nuestros correos electrónicos que se contesten, a un WhatsApp que si tardan 10 segundos en contestártelo ya estás odiando a esa persona diciendo que no te quiere, pues pedimos velocidad a todo. Entonces, claro, de repente tú lees algo que ya has leído, entonces puedes decir, pero ¿para qué lees eso si ya lo has leído? Acabas volviendo a disfrutar, acabas volviendo a descubrir cosas y acabas descubriendo cosas también de ti, en el fondo, ¿no? No sé, a lo mejor si en el fondo la lectura que uno puede hacer es narcisista porque no solo es ver lo que otro hace, sino ver lo que uno lleva y qué recovecos te va abriendo a ti. Y eso es lo que a mí me parece bonito de la lectura. Luego, ya que consigamos que nuestros alumnos nos hagan caso, es una cosa muy diferente. Y luego, además, los programas que tenemos y los currículos de la enseñanza son muy determinados. Y ahora aprovecho para decir, si nos fijamos, es difícil que a alguien le guste leer cuando, tal como explicamos, y aquí tiro piedras contra mí, explicamos la literatura, es listas de nombres, características, títulos y fechas. Para eso están las guías de teléfonos. Al final, la literatura son los textos, y los textos que nos digan cosas, y a un adulto le dirán una cosa y a otro le dirán otra, y al final lo que deberíamos encontrar es que cada uno acaba encontrando su texto, pero que no tengamos prisa. Que habrá muchas cosas que no conozcamos porque no tenemos tiempo para todo, de acuerdo, y habrá muchos países que no conozcamos y merecían la pena, pero si los que conocimos nos gustaron, habrá sido más que suficiente también. Entonces, bueno, hay que, en estos tiempos, reivindicar la lentitud es como ir a contra de todo. Incluso, lo digo porque la novela gráfica, por ejemplo, claro, un cómic de superhéroes en 20 y tantas páginas tienes que ventilarte al malo. Y Tintín en 62 páginas tenía que descubrir el misterio. Pero una novela gráfica a veces pasan 10 páginas y ¿qué ha ocurrido? Un personaje paseando. Claro, vendrá un adolescente y va a decir, un pavo paseando. No es que esté paseando, es que está pasando algo mientras está paseando. Está descubriendo cosas. Y entonces tiene otro ritmo. Pero eso le permitía, porque si tienes todas las páginas del mundo para contarlo, puedes buscar otro nuevo ritmo. A veces más lento, mucho más lento. Y, por ejemplo, en muchas ocasiones el cómic norteamericano, algunos autores que hay, como, no he hablado aquí, pero un autor que a mí me gusta mucho, un norteamericano, se llama Chris Ware. En muchas ocasiones ver a un personaje sentado, silencioso, y esas viñetas que repiten la misma imagen, es como si tú estuvieras mirando algunos cuadros de Edward Hopper y estás viendo a alguien que está mirando con una mirada perdida en una ventana. Y dices, ¿y qué hace ese mirando por la ventana? Está pensando, está mirando, está evocando cosas, o si está sintiendo solo en un mundo, ¿no? Entonces, pero eso lo podemos apreciar si vamos un poco más lentos. Si lo que vamos buscando es matar al malo, que está muy bien, es decir, a todos nos encanta que maten a los malos, ¿no? Y lo cortés no quita lo valiente. Lo que pasa es que sí ocurre, a lo mejor como cualquier otra en el cine, en la literatura, pero en el cómic yo creo que se da mucho más, que es un lector muy fragmentado. El que lee superhéroes, vive para superhéroes, respira superhéroes. El que lee manga y se acabó. Los que leen manga a Jiro Taniguchi no les gusta porque es muy lento y además no hay samuráis. Y a lo mejor el que lee novela gráfica, que es un lector eso, no le gustan los superhéroes.
que llama género pijamero, porque van gente rara salvando el mundo. Hay de todo y todos ellos tienen cosas realmente interesantes también, ¿no? Y hay que dar una oportunidad a todos. Y a veces se trataría también de reconciliar esas tribus en las que está el cómic. Pero sobre todo es perder el miedo, ¿no? Leer el còmic i no sentir-se raro, que eso ja està molt bé. Em sembla interessant aquesta reivindicació a rellegir el còmic, perquè, per exemple, tornem a mirar quadres, tornem a escoltar cançons, tornem a veure pel·lícules, tornem a llegir novel·les, tornem a llegir poemes. Bé, és el mateix, no és un producte d'agafar i llançar, sinó que es pot rellegir i reaprendre. Digas. Hola, buenas tardes. No quiero joder el partido a nadie, lo siento. Solo un par de preguntas rápidas. A ver, comparto tu fascinación por Taniguchi, pero siempre que lo leo me da la impresión de que está a 3 segundos de ser el tío más pastelero del mundo. Puede serlo. Está muy cerca a veces de ser la Corín Tellado de las historietas. Y siempre me he preguntado, porque además es un par de libros o novelas gráficas que releo mucho, ¿cómo se lo hace para que no sea así? Y me da la impresión de que es lo que decíais al principio, de la idea de tiempo, que destina mucho tiempo a contar esta historia y luego mete muchos detalles. Es muy cinematográfico a veces, ¿verdad? O sea, me da la impresión de que las historias están llenas de detalles en medio que hacen que la cosa no sea tan frontal, ¿no? Y a veces me hace pensar en el cine de Mizoguchi, por ejemplo. Estas cosas que son así como más pausadas y que lo que hacen es que aunque haya una intensidad tremenda, no caiga en la cosa más lórica. Sí, sí que... Y luego la otra pregunta es sobre Beto. Has destacado estas partes más fantásticas y a mí en cambio son las que menos me interesan de sus novelas, porque en realidad lo que veo muy fantástico de sus novelas es la realidad. Es decir, que la protagonista se gane la vida lavando gente, que vaya siempre por la vida con un martillo en la mano, que no sé si ella o su hija se acabe convirtiendo en sheriff del pueblo con unos sistemas absolutamente surreales. Sí. O una cosa tremenda, esa hipersexualidad que tienen todas las mujeres en un sitio que parece tan cerrado. Entonces, a mí lo que realmente me engancha de Beto es esta segunda parte, que es, o sea, que totalmente seres rarunos a más no poder. ¿Sí es verdad? No es rareza. Lo interesante es que cada uno va focalizando ciertas cosas también, y eso es lo bueno. Si todos hiciéramos el mismo tipo de lectura, no dejaría de ser aburrido, pues nos la contamos una vez y nos vamos a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno vaya mirando cosas diferentes es lo interesante. Es verdad que es un gran constructor de personajes femeninos, Beto Hernández, que además, curiosamente, esa vertiente más femenina lo acaban destacando las mujeres también de la literatura chicana, porque son un poco el sostén de esas tradiciones, ¿no? Pero que en este caso lo hacía, y que venían sobre todo de un territorio bastante extraño, porque incluso el título de la revista es Love and Rackets, ¿no? Que dices, bueno, amor y cohetes, y parecían cosas de ciencia ficción, como enseguida le va a dar un giro a esta mujer, Luba, que en principio era un personaje de que nacía en una historia de ciencia ficción, y lo lleva a un terreno que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. Bueno, hay una aparición por allí extraña, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, incluso, y esa es una cuestión personal mía, cuando ya esos personajes van a Estados Unidos y viven allí un poco en ese mundo de los medios de comunicación, a mí, por ejemplo, me llama menos, ¿no? Pero todo eso que está sucediendo ahí en Palomar me parece maravilloso. Y hay una cuestión incluso que me gusta mucho y que se podría relacionar con esto. Que en una entrevista él declara, dice, me han dicho, dice, me parece bien, que parece que aunque no haya niños, las historias que están contadas como la perspectiva desde los ojos de un niño. No me disgusta esa idea, ¿no? Es como también alguien que mira con ojos extrañados lo que ocurría en Taniguchi, que se vuelve niño. En este caso, incluso en esas historias más mágicas, el personaje que ve los muertos los ve cuando es joven, Heraclio, y luego crece y ya no los ve. Pero los ve su hija, curiosamente, que ve a esa sheriff, que es un personaje absolutamente maravilloso, que se llama Tonantzin, que es el nombre de una diosa mexicana, que luego se va a Estados Unidos y se inmola en una protesta allí, y además que se quema, y ese mismo día en que ella se prende fuego como un malobonzo, llueve ceniza sobre Palomar. Entonces es otra cosa muy fantástica, ¿no? Pues es maravilloso lo que está sucediendo ahí, ¿no? En este caso, pues son los niños los que están viendo cosas y que cuando crecen pierden esa capacidad, ¿no?
Entonces, bueno, también me parece muy bonito, no sé si por ser padre ahora, ¿no? El hecho de la capacidad que tienen los niños de ver otras cosas diferentes y que vamos perdiendo esa capacidad porque la rutina nos hace perder esa capacidad de fascinación, ¿no? Y los niños en Palomar a mí me parecen personajes también muy interesantes. Es verdad que siempre se habla mucho a las mujeres, claro, Sheilo, que se gana la vida bañando a los hombres, ¿no? A mí eso me parece muy mítico, muy ancestral, muy terreno, ¿no? Luba, que llega y le planta competencia, ¿no? Y que son mujeres de carácter muy fuerte, una y otra. Pues sí es verdad que esas mujeres, pero los niños también me parecen unos personajes absolutamente fascinantes, porque encajan muy bien en ese territorio mágico. Y lo hacen, por ejemplo, un escritor como, que no tiene nada que ver, que es Luis Mateo Díez, ¿eh? Y cuando inventa un reino también un poco desolado, que es Celama, le dedica un libro a los niños, ¿no? Porque son esos personajes que en esos mundos mágicos encajan, tienen esa sintonía, ¿no? O, por ejemplo, no es un niño, pero hay un álbum ilustrado de un autor que a mí me gusta mucho, y hay un corto de animación, a mí me parece maravilloso, que el autor se llama Sautan, es un autor de Nueva Zelanda, y se titula La cosa perdida, ese álbum ilustrado. Y es de alguien que ve una cosa que es muy extraña y nadie más la ve. Y al final del álbum ilustrado, que en principio es para niños, pero es trampa, no es para niños, ¿eh? O sí es para niños, pero para niños y otros niños, ¿no? Que somos nosotros también. Dice, ahora ya hace tiempo que no veo cosas extrañas. Dice, a lo mejor es que ya no hay tantas. Dice, o a lo mejor es que estoy ocupado con muchas cosas y ya no tengo tiempo para ver esas cosas raras. Entonces, un poco esa relación con la velocidad, ¿no? Y sí que, bueno, pues al hilo de lo que decías, es verdad que Taniguchi a veces puede rozar lo melifluo en ciertas ocasiones, ¿no? Pero que es muy emocional y sobre todo lo inesperado es que alguien desde Japón te llegue con... Porque claro, como funcionamos por estereotipos, pues el manga es manga y esto, pero ocurre también con otros autores que más temperamento femenino de esa novela manga como Kiriko Nananan o Kan Takahama, etcétera, que buscan son historias contadas por mujeres, pero historias muy lentas, muy intimistas y donde lo importante no es lo que pasa, sino lo que se siente. Y claro, evidentemente hay que cambiar un poco el chip porque vamos pendiente de esas historias de aventuras y los bestsellers van buscando intriga y el cine de Hollywood nos ofrece acción trepidante y de repente, pues claro, estamos ante ritmos narrativos que no son los habituales, los estándar en lo que nos están ofreciendo a diario. Que no es que sean mejores o peores, sino que son otros y que sencillamente uno no tiene por qué elegir entre vino y cerveza, que hay momentos para todo. No, en realidad yo lo que quería decir es que si a alguien le cuentas el argumento de esta novela gráfica y le cuentas así en seco, te dirá, vamos, no me vendas esta historia. Y en realidad me maravilla que el tío lo hace muy bien y te acaba convenciendo absolutamente. Sí, hombre, yo invitaría, aquí podemos hacer una invitación abierta a todos los que puedan, que no hayan leído a Jiro Taniguchi, a ver qué les parece, ¿eh? A mí personalmente me pareció muy emocionante. Es verdad que yo jugaba con una trampa. Tenía unas circunstancias emocionales que eran cercanas a las de... o que podían ser cercanas a algunos personajes. Entonces, claro, cada uno lee desde su posición vital, ¿no? Y eso no lo puedes evitar. Pero que me parece... bueno, enfrentarse sobre todo, regresar a lo que ha sido tu casa después de un tiempo, a la figura de tus padres durante un tiempo, y que de repente tengas otra visión. No hace falta no hace falta la máquina del tiempo. Es decir, regresar a la casa que uno se ha criado, por ejemplo, si la has abandonado hace muchos años, es una experiencia, ¿eh? Y si esa casa no pertenece a tu familia, tiene que ser una experiencia realmente extraña. No sé si fantástica, pero extraña como poco. Y muy emocional. Y esa vuelta a lo que fuimos, a lo que somos, y que en el fondo todos llevamos una infancia dentro, y una casa en la que crecimos, y un barrio al que pertenecimos, y una calle en la que jugamos, y unos amigos que tuvimos, y que a lo mejor esa casa ya no está, o ese barrio es diferente, o los amigos ya no los conocemos. Volver un momento a ese espacio y poder sentir lo que en aquel momento creímos que hemos vivido, que a lo mejor tampoco fue así, a mí me parece... Entonces, enfrentarse con esa experiencia, aunque al menos el cómic te plantee esa experiencia, me parece todo un reto. Luego, claro, bueno, a uno le puede decir, pues mira, es que esta es demasiado blandengue para mí, o esto, bueno, pues eso ya es un poco, decir, no, nadie garantiza que a uno le guste, ¿no? Lo puedo decir es porque a mí me gustó.
No? Bé, si voleu, doncs podem continuar, si algú té una pregunta, anar al bar, prendre alguna cosa i acabar de comentar i enllestir. I des d'aquí convidar-vos a continuar llegint vinyetes, però sense parar. Es lo que deben hacer. Claro. Hostia, muy bueno, tío. Siempre vos ves así los cursos.